día, la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de Manjabacas pretende mostrar a todos los moteños que nuestra devoción por la Madre de Dios y antigua. Raíces históricas del amor a la Virgen que hacen que aunque el pueblo de Mota y sus gentes cambien, su esencia permanezca intacta en el tiempo. Para hablar de esta larga historia no podemos hacer nada mejor que recurrir a esas personas que casi siempre y casi en todos los temas son los que más saben, nuestros mayores. Hoy nos acompaña don José Zarco Castellano, quien con su labrada experiencia nos narra la historia de nuestra hermandad y de nuestra Virgen. Sin extenderme más, paso a presentar a nuestro conferenciante, aunque por su labor en Mota del Cuervo, a lo largo de los años no necesita presentación. Don José Zarco Castellano nació en Mota del Cuervo el 14 de abril de 1925, en la calle Las Fuentes número 2. Cursó la enseñanza de primaria y el bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de San Carlos de Madrid. Diplomado en Endocrinología, habiendo obtenido la calificación de matrícula de honor en la cátedra del profesor don Gregorio Marañón y trabajando durante 5 años a su servicio en el viejo Hospital General de Madrid. Pediatra de la Seguridad Social por oposición. Miembro de la directiva de la Asociación Española de Medicina Escolar y Universitaria. Y en nuestro pueblo, presidente de la Asociación de Amigos de los Molinos y después presidente de honor. Presidente de la Hermandad de Jesús de Nazareno. Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora la Antigua de Manjabacas. Emigrante de honor por la Hermandad de Nuestra Señora la Antigua de Manjabacas. Y pregonero de las fiestas patronales en el año 1994. Y lo que le queda de ser todavía en su tercera juventud. Y sin más, toma la palabra nuestro conferenciante. Señor Presidente y Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora la Antigua de Manjabacas, señoras, señores, amigos y paisanos todos. Con preámbulo, por si se me olvida, inconveniente de mi edad, muy agradecido al presidente de la Junta Directiva de la Hermandad, ya que no es fácil acordarse de las personas de mis años para el cargo que me habéis hecho. Y yo voy a ver si respondo adecuadamente, porque sé que el hombre no siempre hace lo que debe, ni siquiera lo que quiere, sino simplemente lo que puede. Aprende uno con los años a ser consciente de sus limitaciones. Ante semejante invitación no tenía más remedio que aceptar. Era obligación moral como hijo del pueblo y como amante de la vida. Voy a procurar, porque claro, el tema era muy amplio, y luego iban saliendo como en un cesto las cerezas, una serie de cosas colaterales que he tenido que ir eliminando para la brevedad, y quiero que no sea lo he procurado que no sea excesivamente amplio ni demasiado extenso, por no cansarlo primero, y lo segundo, porque al final me gustaría que hubiese un coloquio como que habrá personas que quieran preguntar cosas, y si yo puedo, se las aclararé. Hace unos 50 años, en la Sierra de los Molinos, aunque era algún, pero allí estábamos, conté que visitando la fábrica de armas de Oviedo, en la escuela de aprendices, vi un rótulo en una pared que se me quedó grabado para toda la vida. No se quiere a la patria por grande, sino por nuestra. Esa ha sido la trayectoria de mi larga vida. Mi pueblo y mi vieja, perdona que me emociono, un signo de vejez. Pero vayamos al tema que nos ocupa. El lugar, Manjabacas, estaba situado al borde de la laguna de Mirmanópolis. El primer documento que nos habla de su existencia son las relaciones topográficas de Felipe II, la obra del padre Zarco Cuevas,
Condado de Cuenca. En ella, en las declaraciones correspondientes a Nota del Pueblo, realizadas el 1 de diciembre de 1875, he sacado los capítulos más interesantes en cuanto a Mahabharata se refiere. Al capítulo 25 dijeron que en esta villa hay una casa de encomienda de la Torre de Rescate que ahora conserva Biblia Aguilar, y una legua de esta villa hay otra casa. Esta casa de encomienda estaba en el pueblo, en la calle de San Francisco arriba, esquina a la calle de López. A una legua de esta villa hay otra casa de la dicha encomienda que sirve de venta, y en ella tiene un portado de dicha encomienda que está donde dice Mahabharata, jurisdicción de esta villa. Esto lo he sacado independientemente bueno, esto ya lo comentaré después. Al capítulo 51 dijeron que en esta villa y su jurisdicción hay una ermita de la Asunción de Nuestra Señora, y Santa Ana, y San Sebastián, y San Pedro, y Nuestra Señora del Valle, y otra de Nuestra Señora de Mahabharata, y no ha habido ningún milagro. Al capítulo 56 dijeron que en el término de esta villa hay un sitio que se llama Mahabharata, una lengua de esta villa, donde había población y se despobló porque era poca y por enfermedad, y se pasó a esta villa. Estos 3 capítulos exigirían largos comentarios, pero por la complejidad del tema abreviaré. Al capítulo 25 diré simplemente que al despoblarse Mahabharata quedó una venta que a su vez era portadora. Esto tiene su importancia por algo que vamos a ver después. Al 51, que quedó una ermita. Estaba también allí la ermita de San Pedro, y si no estaba, ¿por qué en la ermita actual, en esta que tenemos al lado? Está San Pedro en el fresco del altar de mediodía. La ermita de San Pedro, yo por otras referencias, no como ermita sino convento, parece ser que era lo que soy ahora ayuntamiento, porque tiene todas las trazas, la cúpula, la torre, una serie de cosas, pero debía ser una ermita anterior al edificio actual, puesto que el edificio, cuando las relaciones, no existía todavía, porque en la torre hay una inscripción que pone 1731. Al 56 comentaré que la despoblación por enfermedad debió de ser por paludismo, por los mosquitos de la laguna en las afueras del pequeño pueblo. Mahabharata debía ser un pueblo pequeño porque no han quedado apenas restos, solamente quedó la ermita vieja famosa. Entonces no se conocía la transmisión del plasmodio, el parásito productor, a través del mosquito Anopheles. Mahabharata estaba situado en el camino de Toledo a Murcia, según sabemos por el mapa de camino de Alonso de Meneses del año 1576. Y por aquí pasaron personajes tan importantes como el duque de Alba, un joven Cervantes, en la expedición del cardenal Acquaviva, que claro, Cervantes primero pasó con una expedición que fue a Roma con el cardenal Acquaviva, luego pasaría muchísimas veces como al caballero del rey. El cardenal Camilo Borghese, que era el nuncio en España, que después sería Paulo V, y Santa Teresa, de regreso de la fundación del convento de Carmelitas de Villanueva de la Jara. Este caso de Santa Teresa pernoctó aquí, por eso he dicho lo de la venta que era hospedaje a la vez, pernoctó aquí. Fue el día 24 de marzo de 1580, 2 años antes de su fallecimiento. Iba camino de Toledo, llevaba misa porque al día siguiente era día de los dolores y día de la Anunciación, y quería oír misa en un lugar en Puebla de Don Fadrique, hoy Villa de Don Fadrique. Esto lo refiere la madre Ana de San Bartolomé, que la acompañaba, así como la madre Beatriz de Jesús y el padre Fray Antonio de Jesús. Normalmente la santa llevaba siempre un acompañante para ayudarle, más joven que ella, porque sobre todo en las últimas fundaciones ya era mayor, y además un hombre para la autoridad, pues, porque los caminos entonces no eran nada fáciles. Yo he encontrado una barbaridad, esto que está allí descrito, hacían unas 10 leguas cada jornada. La legua corta era 5 kilómetros y medio y la larga 7, así que 10 leguas era una cantidad de jornada importante.
Este hecho lo conmemoramos aquí en Majabacas el día 22 de marzo de 1980, en el cuarto centenario, aquí en esta ermita, con una misa concelebrada cuando José Joaquín Ramos, párroco, don José Luis Benito y don Javier Riante, y los hijos del pueblo de sacerdotes, Francisco Cobo, Venancio Gallego, Julián Cobo y Severiano Jiménez. Después, como ahora, en este salón se celebró una conferencia de diálogo y al final una poesía hecha por don José Joaquín titulada Santa Teresa y Majabacas, inserta en el libro Majabacas. Volviendo a Santa Teresa, nuestra doctora de la Iglesia tuvo la dicha de vivir los años gloriosos de nuestra historia, donde los dominios de España no se ponía el sol. Siglo XVI, reina primero el emperador y luego su hijo Felipe II. En esta época, no solamente por el hecho de haber conquistado unos territorios, pero se dio posiblemente el hecho más trascendental de la historia española para los que somos cristianos, y es que se evangelizó un continente de tal modo que fueron numerosos los evangelizadores de América, españoles todos. Para no extendernos demasiado en aquella época, solo diré que en España en aquella época dio 19 santos canonizados contemporáneos, a saber, Santo Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara, San Alonso de Orozco, San Juan de Ávila, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Luis Bertrán, San Alonso Rodríguez, San Juan de Rivera, Santo Toribio de Mogrovejo, San Pascual Bailón, San Juan de la Cruz, San Francisco Solano, San Simón de Rojas, San José de Calasán y San Pedro Claver. Cada uno de estos santos merecería una conferencia, pues son interesantísimos, porque se da el caso de que entre ellos hay ya cuatro apóstoles de América. Bueno, no lo voy a enumerar porque no podemos extender demasiado. Pero volvamos a la ermita. ¿Cuándo se edifica la ermita actual y se traslada a la imagen de Nuestra Señora? Hay fundadas opiniones que indican que fue en el siglo XVII. Sabemos que la fiesta se celebraba aquí en la ermita el domingo siguiente al de Resurrección, que se llamaba Domingo de Quasimodo. Se reunían los fieles en la parroquia de San Miguel a las 6 o las 7 de la mañana, hora solar, entonces no existía la hora oficial. Salían en procesión hasta el Pocillo de la Virgen. De allí partían a la ermita, cada uno con sus medios. Y a las 11 se celebraba la misa con predicador, aquí en la ermita. Y se hacían procesiones en torno a la ermita, alrededor de la ermita, por la Virgen, y a las 2 de la tarde se rezaba al pueblo. Se hacían misas todos los domingos cuartos de mes, y el quinto también si había cinco domingos. Se supone que se trae la Virgen a la parroquia, o se lleva, estamos aquí, se lleva a la parroquia a partir de 1750, ya que el 5 de junio de 1759 quedan reflejadas en las cuentas 100 reales a los mayordomos para ayudar al pago de traer la Virgen y restituirla a su ermita para la fiesta y dar refresco y colación a la soldadesca, hoy Anderos. Se supone que el traslado de la función al mes de septiembre sería por el año 1770 por las cuentas de ese año, y la causa pudo ser por haber terminado las faenas de verano y por tener más dinero disponible por haber vendido las cosechas. La bula de Paulo V, que está reflejada en la placa que hay en la ermita, la placa de mármol que hay a la izquierda de la ermita, fue el 9 de enero de 1602, así como las constituciones del 28 de abril del 63, se supone, porque yo he podido decir, que serían en la primera ermita donde se produjeron esos hechos. Respecto a la bula de Pablo V, hablamos antes de que pasó por aquí, por la ermita, el camino de Roma, porque entonces el camino iba a terminar en Cartagena y allí embarcaban hacia Roma. Entonces, es de suponer, es una suposición, claro, porque todo esto son conjeturas, que quizá si se pasa por aquí por la Virgen, algún favor recibiría o alguna cosa especial, puesto que luego después dedicó todas estos favores para que visitase la ermita y rezase las Ave María que ahí indican en la placa. Por cierto, Camilo Borghese fue el Papa
que hizo luego la columnata de Bernini, que hay en la plaza de San Pedro, y lo pone allí. Y lo volvés, Papa Pablo V, tal y cual, que yo la verdad no lo sabía, pero no lo vi allí. Bueno, en cuanto a la ermita nueva, empiezan a aparecer datos en el siglo XVIII. Por la construcción se observa que la ermita, bueno, en el siglo XVIII, yo recuerdo que antes de la guerra había unas inscripciones hechas con aquellas letras de carpintero que tenían con placas de zinc, tenían letras y números los carpinteros para poner los rótulos en las galeras y en los sitios donde debe ser un rótulo. Y debajo de los arcos había en el año tal, y recuerdo que era 1700 y pico cuando dice que hicieron esto. Lo que pasa es que eso se perdió con la guerra, claro. Bueno, por la construcción se observa que la ermita se hace en 3 fases. La primera fase es el cuerpo central, la ermita propiamente dicha. Segundo, se hacen los soportales y la sala de anderos con su acceso, la actual vivienda de los santeros, y finalmente los soportales del norte mirando al pueblo. Esto se ha comprobado luego en cosas que vienen aquí en el libro. En el año 1763 se hace el retablo, se coloca el retablo, lo cual quiere decir que la ermita no llevaría mucho tiempo hecha cuando no se hace el retablo hasta entonces. Bien es verdad que no tenían medios ninguno, los medios eran escasísimos. Luego en 1765 se compra la corona, pero no es curioso porque es esa corona que tiene ahora la Virgen, pero es curioso porque no ponen más que la corona y la potencia del niño. La potencia del niño, pero no habla de la sobrecorona. No sé yo si hay, contra eso habrá que mirarlo luego, a ver si hay en la sobrecorona pone algo de fecha o algo, porque tanto en el libro, en las cosas que yo he encontrado, no consta lo de sobrecorona, no lo pone. Se conoce que es el conjunto. Bueno, pues eso costó 15.000 y pico de reales, el pico es muy pequeño. En una palabra, redondeando, eso eran 4.000 pesetas que lo pagaron en 3 años, porque los pobres no tenían dinero. Bueno, en 1770 se hace una gran restauración, se hace el camarín de la Virgen, no dice hornacina, dice el camarín. Y posiblemente, para proteger ese camarín, esa hornacina, se hace la sacristía, pero no habla de sacristía. Yo no sé si es que será el conjunto del arco con la hornacina lo que le llaman, y con la sacristía lo que denominan a todo camarín, porque por la cuantía de lo que aquí pone es posible que sea la sacristía también. Bueno, en 1774 se puso el cancel de la única puerta que entonces había, la del mediodía. Porque claro, como la puerta del norte no se construía hasta más de un siglo después, esa era la única puerta que había, y además se le hace cancel, tenía cancel. En 1776 se compra un vestido a la Virgen de tela de oro de exquisita fábrica con las guarniciones correspondientes, pero curiosamente no figura lo que costó el vestido de la Virgen. Con lo cual también había una teoría de que la Virgen en una época determinada estuvo vestida, porque claro, era norma, era costumbre vestir las imágenes, aunque fuesen tallas, porque curiosamente son modas que se imponen o se imponían en la iglesia, porque por ejemplo las catedrales las blanqueaban para evitar las epidemias, y han tenido que quitar con el tiempo y quitando las cales y las pinturas, porque era mejor que la piedra vista. Bueno, vamos a continuar. En 1794 se coloca la imagen en el camarín. Es curioso, se hace el camarín el 70, y hasta el 94 no se coloca la imagen en el camarín. Se hacen andas nuevas, se renuevan las andas viejas, cristales para el trono y vidrieras para las ventanas. Se paga por todo ello 13.202 reales con 11 maravedís. Es curioso todo, el libro es muy curioso. En 1807 se arregla el capitel. El 24 de mayo de 1810 los franceses robaron 1.200 reales que había de fondos, según expuso el mayordomo Simón García en la noche que hicieron en esta villa. O sea, aprovecharon el tiempo hasta para llevarse el poco dinero que tenía la villa. En 1824, 6.311 reales y 11 maravedís costó la construcción de los portales alto con bajo que miran al mediodía.
o sea, los soportales actuales que miran a la laguna. También se debió construir entonces, claro, lógicamente, al poniente, el añadido del poniente que he mencionado, para hacer la escalera de acceso a la que siempre fue la sala de anderos, actualmente la vivienda de los anderos, porque claro, para subir a ese habitáculo que hicieron arriba, a ese salón, tenían que hacer una escalera, lógicamente. Esto se confirma en la construcción que se ve, luego con datos históricos. La puerta del norte que mira al pueblo se puso en julio de 1889. Y aquí en el libro pone que los mayordomos acuerdan construirla en 1880, pero por lo que fuese, no se hace hasta el 89. Ya que se terminó el día 13 de ese mes, en julio, el mes de julio. Eran mayordomos Ezequiel Peñarder y Miguel Castellano. Y la construyeron Tomás Garniz y Lecuadio Moreno. Los cerrajes los hizo Tomás Garniz, según se demostró hace unos años en el documento que apareció al restaurar esas puertas. Entonces se debió construir también el soportal de entrada y la sala de mayordomos y posiblemente el jardín y el pozo, porque el jardín y el pozo no aparece por ningún sitio. Cuando fue presidente de la hermandad, Paco y Venancio propusieron a la directiva publicar el libro Manjabacas sobre la Virgen, cosa que aceptamos gustosos y considero que fue un gran acierto. Se publicaron 2000 ejemplares con el fin de que todo moteño y amante de la Virgen y de su pueblo lo tuviese en su casa, lo leyese y lo usase como código, yo le llamo código de circulación espiritual mariano, porque tiene también cosas piadosas muy interesantes. A mí me ha servido de mucho y gran parte de lo que os he dicho esta tarde procede de él. Os invito a los que no lo tengáis a que lo compréis y al que ya lo tenga, que adquiera otro más para regalar a los amigos de fuera, cuando vengan a visitaros, o vayáis vosotros a verlos, merece la pena. Yo insisto todos los años que nos saquen al ofrecimiento junto con los recuerdos de la Virgen. Además es un libro prácticamente regalado de barato. Bueno, pues ahora ya se terminan los documentos y ya voy a explicar ya mis recuerdos personales de lo que yo ya he vivido. Una vez analizada la historia, habiendo recurrido a documentos y a la tradición oral, pasemos a hechos vividos. A fin de cuentas, estos hechos son los únicos válidos, los de primera mano. Mis primeros recuerdos son los de los años 30. Por aquel entonces, la mayordomía era por subasta, como todos los oficios, pero como casi nunca había candidato, el mayordomo casi fijo era don Federico Cosías Margeliza, hombre rico y generoso, ya entonces setentón, que cuando no salía un mayordomo voluntario, la gente decía, ¡viva don Federico! Él se emocionaba y ya tenía un mayordomo. En su casa alojaba al predicador, entonces hablaba solo en la misa solemne del domingo de la función. No había novenario. A la capilla de cantores, al torero, Vicente Martínez Niño de Arco, al director de la banda de música. Los músicos se repartían por las casas, al polvorista y a algún otro invitado que nunca faltaba. Con los ingresos del ofrecimiento, pagaba los gastos de todos los festejos y la traída y llevada de la Virgen, si bien entonces sean solo a los anderos, no se invitaba más que a los anderos, y posiblemente, no lo sé, pero posiblemente algún otro allegado familiar o con el espíritu. Las familias que acudían llevaban sus propias viandas que iban a comérselas a alguna quintería o finca o incluso en la galera o carro. Esta era la razón por la cual cada 4 o 5 años salía otro mayordomo que no fuese él, que casi siempre era por un ofrecimiento a la Virgen con motivo de un favor recibido por ella. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar que aquel don Federico era un hombre que llegó a construir una plaza de toros en un huerto que tenía muy grande en el Verdinal, que en otra cosa por ahí que tengo preparada, explico la historia de la plaza de toros, que es muy interesante para mí. Pero quiero decir que aquel hombre, tiene verdad que aquel era un hombre que era viudo de la viuda, que se casó con la viuda del coronel Barrios.
y tenía una hacienda muy importante, y no tenía herederos, y se podía permitir esos caprichos también, esa es la realidad, pero bueno, el caso es que lo hacía. Las variaciones con respecto a ahora son muchas. Para los más jóvenes que nos acompañan, les digo que la traída, o sea, llevar hacia el pueblo, siempre decimos la traída, porque siempre nos situamos en el pueblo para hablar, se madrugaba mucho para coger vez con el carruaje y poder ir cerca de la Virgen. La galera o coche de mulas, porque este señor y el conde de Campillo y las casas así más importantes tenían coche de mulas. La galera o coche de mulas del mayordomo ocupaba siempre el primer lugar. A la llevada, o sea, al traerla, se llevaban los carruajes al Pocillo el domingo temprano y se dejaban cerca para poder coger turno. En la caravana es parecido ahora, pero en la caravana iban siempre en primer lugar la Virgen con los anderos y acompañantes, después la caballería, caballos, mulas y algún borrico, y a continuación los carruajes. Una vez en el pueblo, ya hemos llegado con la Virgen al pueblo, una vez en el pueblo, la mañana del sábado de la función, se ponía la imagen en las andas nuevas, que tenían un pedestal un poco más elevado, y se le ponían los arcos y las flores, que eran de tela, artificiales, formando ramas, ya que entonces no había naturales. Después se guardaba en una caja grande hasta el año siguiente. Esto no había medios y esto se tenía que hacer así. En las andas aquellas, no recuerdo, por ahí está en algunas fotos de la Virgen antigua, esta que tengo en serie, eran un poco más altas, pero la llevaban entre cuatro, o sea, no eran unas andas, eran unas andas normales, pero un poco más adornadas y más de mejor calidad. La procesión del día de la fiesta, de la función, era como ahora. Y a la función solemne iba el pueblo entero a oír al predicador, que generalmente era un orador sagrado muy afamado. Por la tarde se sacaba la Virgen al ofrecimiento por la Puerta del Sol, por la Puerta del Pretil, directamente, porque cabía. Como cabía por la puerta, no era necesario dar la vuelta, como ahora por la calle de San Pedro. De igual modo se hacía la entrada al final del ofrecimiento. Fue a partir de 1940, con las andas grandes, las actuales, cuando se estableció la costumbre de ahora. La noche anterior a la llevada, o sea, la víspera de traerla aquí, de traerla a la ermita, no se tiraban cohetes en la puerta del mayordomo, como a la ida. A la ida se tiraban porque había la alegría de que venía la Virgen. Esto de no tirar cohetes era señal de tristeza porque la madre se iba a su ermita. En la procesión de llevada sí se iban los tambores y las campanillas, pero no la banda de música. Si bien es verdad que como había que traerla de fuera, la banda de música, esa sería la principal razón, aparte de la económica. Traer una música solo para eso, una banda, pues era costoso. También había banda a la traída, tampoco había banda a la traída, solamente para la fiesta. Esta venía el sábado de la fiesta por la tarde para la salve y la pólvora, y el domingo para la procesión, la misa, el ofrecimiento y un concierto que se daba en la plaza por la noche, en combinación con el cine al aire libre. O sea, como eran unos rollos que tenían que cambiar en el cine, pues mientras cambiaba el rollo, tocaba una pieza, la banda de música, y los chicos y chicas paseábamos alrededor, y cuando era un bailable, bailábamos. Eso ya después, cuando ya estoy contando cosas un poco de antes. Bueno, el lunes de la función, tocaba por la mañana en casa del mayordomo, porque se hacía la subasta de los objetos que se habían entrado a ofrecer la tarde anterior. Por la tarde, en la corrida de toros, y por la noche otro concierto combinado con el cine. Después del concierto, por la noche, se marchaban músicos a su destino. En aquel tiempo se solían traer muy buenas bandas. La subasta de los oficios se hacía en la puerta de la calle de casa del mayordomo, el martes al atardecer, y la hacía siempre el sacristán. Ahora voy a sacar un tema un poco espinoso que me ha costado trabajo en prepararlo, porque es muy delicado. Yo he procurado ser lo más imparcial posible. Como he sabido, la guerra civil empezó el 18 de julio de 1936. Esto es muy desagradable, incluso espinoso hablar de estos temas, sobre todo cuando se han vivido en las propias carnes. Es que han puesto aquí en 1836. Se ha equivocado el nada. Bueno,
España quedó dividida y nuestro pueblo quedó en el bando republicano. En nuestra parroquia se celebró la última misa el 25 de julio, día de Santiago, y a continuación el sacristán, Rodolfo García, llevó las llaves de la iglesia al ayuntamiento diciendo órdenes y las autoridades, según me contó el propio interesado. Pocos días después, la iglesia fue profanada, las imágenes rotas y posteriormente quemadas, los retablos arrancados, troceados y también calcinados, y el órgano fue desmontado. El 28 de agosto, los santeros recibieron, ya refiriéndose a la ermita, el 28 de agosto los santeros de esta ermita recibieron la orden de abandonarla y marcharse al pueblo. Esto me lo contó hace 3 o 4 años un nieto suyo. En la madrugada del día 29, al día siguiente, hubo una gran consternación. Desde las afueras del pueblo, una gran columna de humo se veía en dirección a las barcas. La ermita estaba ardiendo. El incendio, lamentablemente, era casual. La persecución religiosa había cometido la osadía de quemar la venerada imagen centenaria de Nuestra Señora de la Anunciación de la antigua de Majabatas y su ermita. Y explicaré lo de la Anunciación. Solo pedir que el Señor haya perdonado a los autores de tanta ignorancia, tanto atrevimiento y tanta irresponsabilidad. El segundo domingo de 1938, día de la elección de Majabatas, en plena guerra, ya bastante avanzada, estaban las persecuciones más calmadas. Entonces, un grupo de unos 10 o 12 amigos, entonces entre 12 y 14 años, hicimos una peregrinación clandestina y a pie, ida y vuelta, e incluso sin decírselo a nuestros familiares, a las ruinas de la ermita. ¡Qué desolación! Se había desplomado casi toda la cubierta. Las puertas y el cancel del mediodía habían ardido. Las puertas del norte, que no ardieron, fueron colocadas en el pueblo en una casa particular haciendo de portadas. Las paredes de la ermita calcinadas, solo había escombros y desolación. Recogimos unos clavos, trozos de cristal ahumado e incluso un trozo de mármol del altar que alguno de nosotros conserva como reliquia. Una vez finalizada la guerra y cesada la persecución religiosa, llegó la primera función de Majabatas y no teníamos imagen de la Virgen. El mayordomo don Federico había fallecido un año antes, el 1 de septiembre de 1938, a los 79 años. Le sucedió para poder celebrar la fiesta su sobrino político y heredero Félix Palacios. La salve, la procesión y el ofrecimiento se hizo con el cuadro de la Virgen que hay actualmente en la sacristía de la parroquia. Según central a la izquierda, es el cuadro de con ese se hizo la función. Que se había salvado milagrosamente. Yo sospecho, no me lo ha dicho nadie, pero es una sospecha que tengo, que ese cuadro debía ser de un particular, porque en la iglesia, como no quedó nada, no se hubiese salvado. El cuadro se colocó, entonces vuelvo a la función de ese año, del año 39, el cuadro se colocó en una urna procedente de un Jesús de aceite que había en casa de doña Asunción Ortega de Pinchón, también desaparecido ese Jesús de aceite en la guerra. Y se improvisaron unas andas con unos palos, ya que tampoco no había andas, se habían desaparecido todas. Cuando entraron en el cuadro del ofrecimiento, presentó el ofrecimiento, la procesión, el ofrecimiento con el cuadro. Cuando entró el cuadro del ofrecimiento, hubo un clamor popular pidiendo hacer una imagen de la Hubo que establecer el párroco, don Carlos Sánchez Domínguez, y las autoridades hicieron gestiones y buscaron mayordomos, porque Félix Palacios, por alguna razón sería, no quiso seguir, que fueron Juan Contreras Izquierdo y el niño Peñalver Jarque, con el compromiso de encargar y traer la imagen y celebrar la función del año 1940. O sea, se comprometió. Nosotros comprometemos a hacer las gestiones, a traer la Virgen y a hacer la función de ese año. Bien.
Se creó una comisión constituida por Don Carlos Sánchez Donaire, párroco, Rodolfo García Contreras, sacristán, Salomón Falco Contreras, alcalde, Juan Contreras Izquierdo, mayordomo, Herminio Peñalver Falco, mayordomo, Antoniano Castellano, España, médico, y Antonio Peñalver Contreras, gestor en Valencia. Y ahora explico el porqué de las cosas. La talla se encargó el escultor valenciano Guillermo Moyar, conocido de Eugenio Peñalver, que es que Eugenio tenía casa aquí y negocio en Valencia y había traído a la parroquia de la Mota una imagen del ángel de la guarda, de dicho escultor que la tomé, y otra de San José donada por Juan Contreras. Se le llevó al escultor, se le llevó una fotografía cuadro, debió ser posiblemente, para que tengamos enfrente, que era posiblemente de las últimas que se hicieron, que era naturalmente en blanco y negro, ya que aún no existía la fotografía en color. El vestido y el manto de la Virgen lo diseñó don Antoniano, el gran dibujante, así como el colorido de las ropas. Es que a mi tío lo buscaron porque de las personas que conocían, las más adecuadas para entonces, porque entonces aquí no había dibujantes, pues dijeron, como tiene además muy buena memoria, seguro que se acuerda de cómo era eso y además se acuerda hasta de los colores, y así fue. La altura de la talla, había un producto de sacristán, era el que le ponía la corona, el ramo, el manto, vestir el lugar la Virgen, todas las cosas lo hacían, y por tanto era el que mejor podía informar. Eso fue otra de las razones por meterlo en la comisión, que era el sacristán y era bastante lógico. Mientras tanto ocurrió un hecho curioso. Mientras se preparaba todo aquello y hacían la talla de la Virgen y todos los viajes a Valencia y todas esas cosas, ocurrió una cosa curiosa. Don Mencelao Palacio López, que era un sacerdote agregado a la parroquia de San Miguel, que poseía una buena hacienda, porque era sacerdote a título de patrimonio, y estos sacerdotes a título de patrimonio, que yo creo que ya han desaparecido, estaban servidos en las parroquias sin cobrar. Y este señor, además, era un buen amante de su pueblo, claro, era de aquí, y tenía mucho amor a la Virgen. Entonces lo que hizo fue encargar a una casa de arte sacro de Valencia las santas gracias actuales de Moral y Plata unos meses antes de empezar la guerra civil, en el precio de 30.000 pesetas, pagando el 50% al encargo, a hacer el encargo. Pero don Wenceslao fue mártir en la guerra entre los casi 1.000 y 10.000 sacerdotes religiosos y monjas que se produjeron como consecuencia de la persecución. Aquel hecho del encargo casi estaba olvidado ante los acontecimientos sucedidos, pero cuál fue la sorpresa cuando acudió a la Casa de Valencia diciendo que se terminaban las armas y que ellos respetaban las condiciones del contrato. Contestaron enseguida, una hermana de don Mencelao, Victorina, que era con quien vivía don Mencelao, respondió afirmativamente y pagó el resto, con lo cual tuvimos las santas terminadas y llegaron a la vez que la imagen de la Virgen. La imagen nueva llegó al ermita, ya otra, esto tenía que ser aparte, bueno, sí. La imagen nueva llegó a la ermita la madrugada del viernes, 2 días antes de la traída. La transportó en la hamaca de su coche el taxista Manuel Aparicio Torres, que hizo el viaje a Valencia desinteresadamente. Esta fue su aportación, puesto que el coste se hizo una suscripción popular y el coste total de la imagen fue 10.000 pesetas. Como no había carretera, era camino. La Virgen pasó primero por el pueblo, viniendo de Valencia, cuando la trajeron de Valencia, pasó primero por el pueblo y en casa de uno de los mayordomos, Juan Contreras, se levantó la tabla central del embalaje para verle la cara. Esto también me lo ha dicho un nieto del mayordomo Tomás Castellano. Mi padre, entonces alcalde, que era de la comisión, fue uno de los que fueron a Valencia a recoger la imagen. Cuando llegó a nuestra casa al amanecer y nos dio la noticia, enganchamos una galera y vinimos a ver la Virgen. Ya estaba en la hornacina. Esta desconchada, me refiero a la hornacina, ahumada y en pésimo estado, pero ya había tomado posesión la Virgen de su trono. La sorpresa fue que había allí unas 300 personas. Parece imposible que en tan poco tiempo se pueda preparar una noticia así, y fue una auténtica sorpresa.
A los 2 días, claro, como vino el viernes, a los 2 días, fue la traída, o sea, la llevada de aquí al pueblo de la Virgen, y fue apoteósica. Es una cosa verdaderamente inenarrable, porque claro, sucedió una vez en la vida. Se envolvió en una colcha, el manto había desaparecido, y se le puso la corona de viaje, la actual. Curioso, porque esa corona se salvó. Se salvó, de hecho, yo sospecho que esa corona posiblemente la tenía la persona que se quedó con la corona de la Virgen, que la tenía en su casa, porque no tiene explicación. Recuerdo que la mañana era religiosa, fue el 1 de septiembre, y llevaron a la Virgen a jóvenes que habían luchado un año antes en los bandos opuestos de los entes de guerra, de todas clases sociales, y acompañando a la Virgen a hombres maduros para mis entonces 15 años. Recuerdo a la Virgen Ramírez, el Cani, Santiago Palacios, Andrés Zarco y alguno más. Como en la guerra habían desaparecido todas las santas, Ignacio Morales Pedroche hizo entonces las actuales de viaje, aún sin estar la Virgen, sin estar aquí la Virgen, hizo las santas, y todavía después de 70 años perduran sin moverse. Hace unos días le pregunté a Dioclesio, hijo de Ignacio, que si eran de Carrasca, y me dijo que no, que eran de oro. Buen trabajo. En 1947, cuando corría hacia el pueblo, la Virgen se partió por la peana, pero no cayó al suelo, porque los anderos la abrazaron, pero al cogerla se le rompió al niño de la antebrazo izquierdo. Ignacio y su hijo Dioclesio, que ya trabajaba con su padre, arreglaron la imagen del brazo. El resultado ha sido tan excelente que se ha vuelto a ver, al menos que yo sepa, otras 2 veces, posiblemente algunos de los que me acompañan aquí pueden decirme que a lo mejor han sido más. Y el resultado ha sido tan excelente que a pesar de haberse caído, que yo recuerde, nunca se ha movido la Virgen ni el niño. O sea, fue una obra maestra. Aquel año 1940, que tenemos atrás, la imagen tuvo que quedarse en el pueblo, porque la ermita estaba ruinosa. Estuvo en la capilla del Bautismo, hoy del Santísimo, y allí se la podía visitar. Cuando llegó el primer domingo de septiembre del 41, al año siguiente, se hizo un simulacro de caída. Fue sacada a la puerta norte de la iglesia, se la tapó con una colcha y los anderos la llevaron corriendo hasta el Pocillo y regreso. Lo hicieron con mucho gusto, pero había poca gente y pocos amigos. Me acuerdo de Bernardino, de tu padre, de Antonio, el pobre Antonio Lozano, que ha muerto ahora de unos días. No había la ilusión de siempre. Se hizo la fiesta, entonces fueron mayordomos en el año Santiago Martínez y José Alegría. Vino la banda municipal de Cuenca y se celebró una corrida de toros de becerros con chicos del pueblo en la desaparecida plaza de toros del Vecinal. En la plaza se quedó de mayordomo José Palacio Montoya, con el compromiso de arreglar la ermita. Se trajo a la Virgen a la ermita y se la situó en la sacristía y se la tapó con una sábana. Me acuerdo perfectamente de venir a ver las obras y ver a la Virgen. Pocos días después empezaron las obras de restauración, mejor dicho, de reconstrucción, y la ermita quedó terminada en el año, incluso pintada. El maestro albañil fue José Pedroche Morales y el pintor Santiago Lara Molina de Socollamos. La obra fue costeada íntegramente por José Palacio Montoya, con quien la hermandad tiene la deuda de dedicarle algún recuerdo. Unos años después fueron mayordomos sus hermanos Miguel y Cipriano Palacios y reconstruyeron también en su bolsillo la sala de arrieros y el tejado correspondiente. Por eso estaba definido el incendio afectó al centro y a la parte del mediodía principalmente. La urna del Camarín la donaron, la luna del Camarín cristal, la donaron los hermanos Miguel y Julio Peñalver Masó, que la trajeron de Valencia, y la viviera que da a la sacristía Vicente Chocano Pedroche, también a sus expenses. La campana la donaron Eugenio Peñalver Contreras y Sarco Cuevas. Juan
Joaquín Mujeriego Morales, que fue el último mayordomo con las costumbres tradicionales, donó una reja antigua de ventana, unas lámparas de aceite que colgaban a los lados del altar mayor y también el aceite que ésta consumiera. Los arcos de plata de la Virgen, donados en el siglo XVIII, con una rica salomía y todas las almas, desaparecieron en la guerra. Cuando llegó la nueva imagen se le pusieron unas antiguas que eran de madera y aluminio. Las actuales de plata fueron donadas por Ignacio Gómez Zarco y su esposa Josefa García Campos en septiembre de 1952. Perdonad, quizá esto esté siendo un poco extenso, pero claro, es que tengo que contar lo que sé. La hermandad, ante las dificultades para encontrar mayordomos, con las condiciones de las costumbres tradicionales, el 1 de septiembre del 48 fue creada la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua de Manjabatas y los iniciadores fueron, se titulan Comisión Organizada, Reverendo don Marcelo Chanco Bosque, ya era párroco don Marcelo Chanco, don Salmón Marco Contreras, don Santiago Martínez Carrasco, don Celis Palacio Fernández, aquí vuelve a entrar Celis otra vez, don Vicente Chocano Pedrosa, don José Palacio Palacios, don Miguel Palacio Lillo, don Cipriano Palacio Lillo y don Manuel Contreras. Gracias a la constitución de la hermandad y al esfuerzo de todos, se ha podido restaurar la imagen y la ermita y su entorno, con muy buen ajardinamiento, arreglar el coro, poner la luz solar, numerosas obras cuando han sido precisas, gracias al entusiasmo de los diferentes juntas directivas a quienes debemos el reconocimiento a su labor. Esto tenía que ser más extenso, pero consideré que no me debía extender ya demasiado. También un agradecimiento y un reconocimiento a los colaboradores voluntarios que nunca han faltado, gracias a Dios. Y no puedo dejar de dedicar un recuerdo, y sin menospreciar a nadie, por supuesto, a José María Peroche Jiménez, como modelo irrepetible de amor a la Virgen, que supo dejar una herencia mariana preciosa a sus familiares, dignos continuadores de su obra. La Virgen, seguro, lo tendrá junto a ella en el cielo. Ya voy a terminar. ¿A qué venimos aquí? ¿A qué venimos aquí? Dice San Juan de la Cruz que la fe son los pies con que el alma va a Dios y el amor es la vida que la camina. Hemos venido a un acto de afirmación mariana y a demostrar a nuestra patrona que la queremos con toda el alma y que no nos diga y a quien nos diga cuál es nuestro camino hacia su Hijo. Y para ello se me ha ocurrido que nos situemos en Caná de Galilea. Allí la Virgen le dijo a los apóstoles: haced lo que Él os diga. Aquí María de Manjabatas, a su Hijo, que nunca debemos olvidar, que es el que nos llama por nosotros, a través de San José María Escrivá, en su libro Es Cristo que pasa, nos dice: hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos, hemos de disculpar a todos, hemos de perdonar a todos. No diremos que el justo es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo no es bueno. Pero ante el malo no contestemos con otro malo, sino con la doctrina clara y con la acción buena. Y con el apóstol San Pablo, hermano, su voz de 21, ahogando hermano en abundancia de bien. Para finalizar, reitero mis gracias al presidente de la Junta Directiva y a todos vosotros que habéis tenido la paciencia de escuchar a alguien que ya está casi de vuelta en todo, que no le quedan más alegrías que los buenos recuerdos de mi infancia y juventud. Estaba en la tabla de Rosalino, un poema valenciano que terminaba. Patria dorada, nunca te olvides, tú que vivías tu feliz y recuerdo siempre cuentos nacidos, y lo recuerdo como buenas son mantenidas.
tengo una pregunta de un tema que me ha interesado siempre mucho. Para allá, para que te veas también. Tengo una pregunta sobre un tema que siempre me ha interesado mucho y muchas veces no me la han contestado. Usted me ha mencionado, y luego creo que se lo ha mencionado, porque ha dicho, bueno, el tema es sobre el nombre de la Virgen. Usted ha dicho que la Virgen se llamaba la Virgen de la Anunciación. Entonces me gustaría que eso lo explicara mejor. A la misma vez, me gustaría saber el nombre de Maja Vacas, porque a mí siempre me ha dicho que viene de Maja, de vacas. Lo que yo creo que es mentira, porque si usted mira los cuadros aquellos, pone Maja Vacas con B. Entonces me gustaría saber por qué se escribía con B, ahora con B, y si usted me puede contestar si viene de Maja, con el tipo de Maja Vacas. Sería así, otra razón de que la Constitución de 1600 tanto por la fecha de la fecha de la Constitución pone la ley, la asociación de los pueblos, o sea que era iniciativa todo lo que sea y no hacer mandar se hizo una nómina colectiva ya con antiguos. Eso es una cosa ya te lo contesto, que era pero el hecho de que sea es que antes eso sí no pasaba, no existía una sociedad pero salían las conferencias para esas palabras, no sabéis, Gracias.